por ese excelente discurso, ese compartir de tus ideas tan propias, tan auténticas, tan de denuncia, tan rebeldes. Les invito, amigas, amigos, escuchemos al amigo Eli Hernández de ProBúsqueda. Bueno, gracias. Estoy muy complacido de estar aquí con los compañeros acá de la mesa. Contarles un poco tal vez del trabajo de la Asociación ProBúsqueda, antes que nada. También, bueno, decirles que Max llegó un día a la asociación y me dio su libro, que no se lo he pagado, por cierto, después se lo voy a pagar. Y bueno, lo leímos, ¿verdad? Leímos el libro. Tal vez pues mencionarles que la Asociación ProBúsqueda nace después de los acuerdos de paz y empieza a trabajar un tema que no es mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad, como es la desaparición de la niñez desaparecida, pero empiezan muchas personas de las zonas de Chalatenango a exponer sus casos, ¿verdad?, de niños que luego de operativos no fueron vistos por sus padres, madres o hermanos. Luego de pasado el conflicto, muchas personas de estas zonas de Chalatenango, de San Vicente, de Morazán, empiezan a tratar de pedir un poco de colaboración de las autoridades, del órgano judicial, de la fiscalía. Pasan muchos años y aún no se ha podido concretar ni ubicar por parte de estas instancias a un niño o a una niña. Decirles que el tema de la desaparición se deviene de una práctica que se forjó en el conflicto que se dio en Corea en los años 50. Fue una práctica que fue usada por el ejército norteamericano, según es mencionado por algunos especialistas en el tema, que empiezan a notar de que las personas contra los que luchaba el ejército norteamericano se veían bastante mermados moralmente y psicológicamente al no encontrar los cuerpos de sus parientes, ¿verdad? Después de un enfrentamiento, al no encontrar los restos y dadas sus tradiciones culturales, al no tener el cuerpo, estas personas tenían pues un daño bastante fuerte moralmente. Entonces el ejército norteamericano observa esta situación y empieza a realizar estas prácticas ya sistemáticamente, ya con ese sentido de causar este perjuicio y esta consecuencia en muchos lugares. Después, en los conflictos que se dan en Latinoamérica, pues también se traslada esta práctica. Los casos de la niñez desaparecida, más que todo en Argentina, también, ¿verdad?, empiezan a salir a flote luego de terminada la dictadura en 1983. Y en El Salvador hay también muestras de que se practicaba este patrón. Es un patrón sistemático, es decir, tomar a los niños y niñas de estas zonas para causar un poco de efecto moral en la población, que pudiese o no tener alguna o compartir algún ideal con la guerrilla. Decirles también que hay un testimonio de un ex militar que menciona que inicialmente cuando se realizaban algunos operativos, lo normal era arrasar con todas las personas que se encontraban, ¿verdad?, civiles o no civiles, y también pues acabar con los niños. Pero esto también provocaba en los mismos soldados un decaimiento moral, porque pues no les gustaba igual hacerle daño a un niño o a una niña. Entonces él menciona en este testimonio de que lo que empiezan a hacer es mejor a llevárselos a instalaciones militares, a entregárselos a la Cruz Roja, o en algún momento pues entregárselos también a algunos hogares de niños y niñas. Es pues esta práctica lo que pues lleva a la conclusión
que luego del conflicto se presentan estos casos ante nuestra asociación. A la fecha tenemos alrededor de 950 casos de niños y niñas desaparecidos. De esos 950 hay alrededor de 360 que ya han sido ubicados. De estos, algunos han sido ubicados muertos, es decir, fueron encontrados en fosas comunes con otras personas y también se han recogido. Son en este momento 950 casos, son 950 historias. Pensamos que son muchos más de esos 950 casos. Esta cantidad de personas y de historias pues no concluyen felices, ¿verdad? No son historias que concluyen felizmente, son historias que traen muchas situaciones aparejadas, como las que menciona pues Max en su libro, y demuestran que, bueno, exactamente lo que menciona en el libro Max, ¿verdad? El realismo del conflicto, las historias del conflicto, ¿verdad? Todo lo que conllevó todas estas situaciones, romper tantas historias, pues conlleva también a una inestabilidad social. Cuando termina el conflicto se da una respuesta bastante corta y bastante tal vez no profunda a todas las personas que sufrieron un daño durante todo este periodo. Y es por eso que esas respuestas cortas tienen muchas graves también incidencias en todo estos años que después de la guerra, ¿verdad? Han estallado todavía, bueno, muchos conflictos, ¿verdad? Y una de estas partes es estas historias que no se le hicieron caso, ¿verdad? No fue un efecto reparador, no se tomó en cuenta con los acuerdos de paz, no se tomó en cuenta esta parte de la reparación. Han sido las organizaciones que trabajan con las víctimas las que han tratado de levantar algunos monumentos, como el monumento que está en el Parque Cucatlán, ¿verdad? No ha sido voluntad de los gobiernos que han sucedido después del conflicto reparar a las personas, sino que ha sido pues un poco más de esfuerzo de los familiares, en primer lugar, con respaldo de las asociaciones, ¿verdad? Entonces se han llevado a cabo muchos esfuerzos, se han concretado algunos espacios como el monumento, como lograr de que sea internacionalmente reconocida, por ejemplo, la desaparición forzada a través de las sentencias que ha dado la Corte Interamericana, pero a nivel particular o a nivel de justicia interna no se ha reconocido este tipo de casos, ¿verdad? Han sido instancias internacionales las que han venido a decirnos qué ocurrió en este país, que fue grave y que el Estado debe poner atención a las víctimas, ¿verdad? Y repararlas. Entonces, el libro, ¿verdad? Toma esa importancia. Tenemos muchos libros, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Pero se ha escrito sobre estos casos que dañaron a muchas personas durante el conflicto armado, ¿verdad? Tenemos el libro Un día en la vida, tenemos otra suerte de libros que han mencionado o toman el tema del sufrimiento de muchas personas. En este caso, el libro de Max nos muestra ese realismo de las historias. Son personas que no viven su vida después del conflicto o derrota a su familia de una forma idílica o bonita, ¿verdad? Ni el reencuentro es bonito, sino que está cargado con mucho realismo, como decía el compañero escritor, pues es eso, ¿verdad? Creo que el libro muestra la falta de realidad y de verdad con la que hemos tratado de sanar todas estas heridas. También, como decía el padre John, ¿verdad? Se han sanado de una forma falsa, por eso los efectos o las vidas, ¿verdad? La vida del país está construida sobre bases falsas también, ¿verdad? Y ese es el caso que nos presenta el compañero Max con el libro. Es una historia complicada,
es uno de los casos, ¿verdad?, que Pro Búsqueda pudo conocer. También hay muchas historias muy complicadas, ¿verdad? Yo creo que casi cada historia es un libro distinto, ¿verdad? Porque tiene muchas características distintas, de mucho drama, ¿verdad? No es una situación que nosotros quizás queramos plantear como una victimización, pero es que realmente sí, estas historias son muy duras, de cómo las personas están buscando a sus niños y niñas aún, ¿verdad? Con esa incertidumbre en su cabeza de querer saber si están vivos, cómo están, ¿verdad? Yo creo que si es el caso que pueda desaparecer una persona mayor, de alguna forma sabemos que puede cuidarse, ¿verdad? Pero cuando es un niño o una niña es un caso distinto, no se puede valer por sí misma, ¿verdad? Entonces, así como el libro lo plantea, se han conocido de casos de niños pues, que han andado deambulando después de operativos militares, han sido encontrados en la calle. También, como menciona el libro, fueron objeto de ciertas personas inescrupulosas, ¿verdad? Muchos profesionales que se lucraron de este negocio de recoger niños de estos lugares de las zonas conflictivas, darlos en adopción, cobrar $5,000 por cada niño, de verdad. Entonces prácticamente se estableció una costumbre de corrupción, ¿verdad? Pero en base a aprovecharse del mal estado en que estaban algunas personas, ¿verdad? Es un aprovechamiento de las mismas personas sobre la gente más humilde, que eso da pues rabia también, ¿verdad? Hay otro libro que menciona eso también, el libro del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, pues menciona esos casos de que la misma gente con un poco de poder se aprovecha de la gente más que está en un nivel más bajo, ¿verdad? Este es el caso de estos casos de niñez desaparecida. Eso nos representa, eso nos muestra, y bueno, para nosotros que se mencione, que por lo menos conociendo la historia, conociendo un libro, se empiece la gente que tal vez no supo o no sabe o no se ha informado mucho de los casos del conflicto, que se empiece a preguntar si realmente esto sucedió, qué ha sucedido, si realmente hay personas aún conviviendo con sus propios agresores en la calle, ¿verdad? Si empieza a darse cuenta mucha gente de esto, empieza a tomar conciencia igual, ¿verdad? A través de estas obras, de estas situaciones difíciles de las personas, pues nos parece de gran importancia, ¿verdad? Aunque no haya un protagonismo de las organizaciones ni nada de eso, sino que por lo menos se dé a conocer estos casos, ¿verdad? Entonces, decirles que, invitarlos a leer el libro, también mencionarles que estos temas no son puramente que se cierran con el reencuentro, hay que hacer respuestas, ¿verdad? Sanar de una forma más profunda. Lo que falló ahí no fue un soldado que se llevó a un niño o una niña, sino lo que falló fue todo un sistema, todo el Estado que prácticamente cambió su forma, ¿verdad? Su concepción de proteger a la persona, prácticamente cambió su forma a destruir, ¿verdad? A ser un Estado destructor de la vida. Entonces hay que ver que precisamente estos casos dan pie a saber de que fue todo un sistema judicial, un sistema militar, parte, ¿verdad?, del Estado, que favoreció todo este tipo de casos, ¿verdad? Separación de todos estos familiares y toda esta incertidumbre que dejó en las personas. Entonces, pues eso creo que es la importancia del libro, y bueno, agradecerles nuevamente la invitación que nos hizo.